Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Tangente de Cultura. Ya se acerca fin de año, ya se acerca la Navidad y pues para esto tenemos hoy un programa bastante educativo, muy ameno y que les va a dar ideas sobre qué pueden regalar ustedes para Navidad, y es un libro que cuenta la historia del Zoológico La Aurora. Se llama Parque Zoológico La Aurora, un homenaje en su centenario. Hoy nos acompaña la autora del libro, Lorena Calvo. Lorena, ¿Qué bienvenida, tal? ¿cómo está? Bien, gracias, mucho gusto. Qué gusto saludarle y gracias por atender la invitación. No, claro, gracias a ustedes por invitarme. Pues cuéntanos un poco sobre cómo nace la idea de escribir el libro acerca del Parque Zoológico La Aurora. Bueno, pues cabalmente este año, en enero, el 6 de enero específicamente, me puse a pensar que se cumplían 100 años de la creación del zoológico. Yo trabajé para el zoológico muchísimos años, entonces es como una fecha que tal vez siempre tengo presente, aunque ya no esté involucrada. Ajá. Y cuando estuve en el zoológico, a mí me encanta mucho la historia y colecto cualquier cantidad de libros y cosas relacionadas con historia. Y cuando estuve en el zoológico, eso hice, o sea, colecté mucha información, entrevisté trabajadores que pues ya no existen, pero que fueron de los primeros. Entonces pensé que quería abrir una página en Facebook. Ah, ok. Entonces abrí una página en Facebook que la titulé Historias y anécdotas del Zoológico La Aurora. Ajá. Porque eso pues me daba el chance de poder ir plasmando conforme se me venían las ideas y las historias, lo que quería escribir. Y además de eso, pues me fui a mi biblioteca personal a buscar información como para empezar a ordenarla, ¿verdad? Ajá. Y me di cuenta que tenía cualquier cantidad de información. O sea, me hacía falta algunas cosas, pero sí tenía como el buen esqueleto, digámosle, como para hacer un trabajo largo de escribir esa página, digámosle, porque como le digo, me enfoqué primero en la página de Facebook, ¿verdad? Claro. O sea, prácticamente podemos decir de que la página de Facebook, esta en la cual se basa el libro, fue como su nota su libreta de notas, ¿verdad? Donde Correcto. usted fue agregando todo y fue madurando la idea hasta que usted ya dijo, pues ya tengo suficiente material para echar punta. Sí, cabal. Ah, buenísimo. Y ahora el libro aparece justamente para el centenario, o sea que se cumple 100 años. El 24 de diciembre. Ahorita, Sí. o sea, estamos hablando que se cumplen 100 años El dentro 20, de... ajá. Ahorita, este Exactamente, 24 de diciembre, sí. o sea que básicamente fue el regalo de Navidad del presidente... ¿quién fue el que lo fundó? José María Orellana fue José el que María lo Orellana. inauguró, pero el que se la craneó fue José María Reina Barrios. Fue Pero José María podemos Reina hablar Barrios, de eso, ¿verdad? ajá. Ah, ok, pues buenísimo. 100 años creo que ha sido uno de los grandes regalos desde la parte urbanística que ha tenido la ciudad de Guatemala. Y 100 años se dice poco, pero es un montón. Es un montón. El libro está a la venta directamente, o sea, de hecho, el libro está en preventa, todavía no se ha presentado, ¿no? Es correcto, ajá. El libro está en preventa, lo pueden solicitar a través de mensaje de texto por WhatsApp, porque no se aceptan llamadas, 5309-9296. 5309-9296 y el costo es de 220 quetzales. Sí, más envío, que serían 30. Más envío, o sea que el libro en su casa está en 250 quetzales. Correcto. Ok, este tiene 244 páginas, es un libro de 8 por 10 pulgadas, es una edición limitada. Cuando hablamos de edición limitada, ¿cuántos estamos hablando? Solo 500 ejemplares. Solo 500 ejemplares. Ajá. Ah, ok, o sea, sí, literalmente sí estamos hablando, es una edición limitadísima. Sí. ¿Este libro se tiene pensado presentarlo más adelante? Sí, la idea es, ya no nos daba tiempo, ¿verdad? Porque ya puedo contarles después cómo fue que nació la idea del libro, ¿verdad? Porque sí, inicialmente nació la idea de escribir. Cuando empezamos a trabajar esto con mi editora, que es María Lorena Castellanos, ajá, ella es doctora en historia. Lo hablamos en septiembre, entonces ya no daba suficiente tiempo como para
poder hacer la presentación ahorita en diciembre, que era lo que queríamos, ¿verdad? Entonces Claro. corrimos para poder hacer la preventa, pero la presentación oficial se va a hacer en enero y todavía estamos viendo los lugares donde se va a hacer, pero sí la vamos a hacer. Ok, yo creo que para el tema que es, o sea, el zoológico es de los pocos lugares de recreación dominical que tiene la ciudad de Guatemala. O sea, cualquiera que vaya pasando, venga de la Roosevelt, del Trébol para los Próceres, se da cuenta que esa parte del Boulevard Los Próceres siempre se mantiene llenísima. Es decir, el zoológico es buscado, es querido y nunca, bueno, de los últimos años nunca ha caído su asistencia. Y esto seguramente es gracias a un trabajo detrás que tiene muchas horas y horas de planificación. ¿Cómo ha sido trabajar para el zoológico? Bueno, yo ya no trabajo en el zoológico. Yo dejé el zoológico hace 30 años más o menos, o un poquito más. Pero sí dediqué 15 años de mi vida, básicamente. Empecé cuando mi interés realmente empezó cuando yo tenía 18 años. Ah, ok. Sí, entonces el zoológico era totalmente otra cosa a lo que conoce la gente hoy, ¿verdad? Eso también se habla en el libro. Pero trabajar para el zoológico es realmente una experiencia buenísima, ¿verdad? A mí me marcó, tal vez se necesita tener como mucho interés en los animales y dedicar mucho tiempo. O sea, los animales que están en cautiverio pues necesitan ser tratados con mucho amor, pero también con mucho conocimiento. Para empezar el año 2025 con todos los proyectos de madera que usted necesite, le recomendamos que vaya y busque a Maderas San Miguel. Ellos están ubicados en la Sexta Avenida 12-27 de la zona 9. Y cualquier duda que usted tenga, consulta sobre qué hacer, cómo hacerlo, qué tipo de madera, qué tipo de insumos echarle a la madera, los puede contactar al 2268-0808. Funciona como PBX y como WhatsApp. Sí, porque obviamente no son peluches con los que estamos lidiando, ¿no? Sí. Quiera que no, y tampoco son pollitos, ni chuchitos, ni gatitos. No. Estamos hablando de animales salvajes que todavía tienen su instinto pues muy arraigado. Y hay que entender también de que pues no están en las condiciones idóneas a pesar de que tengan toda la comodidad, ¿verdad? Sí. Que son animales salvajes que quieren estar en la montaña. Y queremos que se comporten como tales, no queremos domesticarlos, ¿verdad? Sí. Lorena, tengo entendido que usted estudió biología y que se especializó en biología tropical. Entonces este amor a la naturaleza no es algo que nació de la nada, sino que se ha ido formando y se fue formando durante su infancia, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo que de pequeña siempre me gustaron los animales. Toda mi vida he tenido perro. Ajá. Y creo que me voy a morir con los perros también, porque me encantan. Y mi interés, digámosle, por trabajar en el zoológico fue raro, porque yo estaba en la finca de una muy buena amiga. Ajá. Creo que estaba en cuarto bachillerato y de la nada me desperté y dije, ya sé que quiero estudiar. Así fue, como una pura iluminación, creo yo. Cabal. Y, digámosle, yo tuve la oportunidad de ir varias veces a Disney, a SeaWorld cuando era pequeña, y siempre pensaba, ¿por qué en Guatemala no hay algo así? O sea, es tan bonito, ¿verdad? Entonces, era como la combinación de tener lugares bonitos donde se vieran animales, porque en aquella época, por ejemplo, SeaWorld sí tenía shows de animales y tenía animales en cautiverio, cosa que ya no, creo que ya no existe, o por lo menos ha cambiado. Entonces, ahí empezó mi interés por los animales, pero cuando ya entré a estudiar biología, pues es mi vida, o sea, es mi forma de ser, es como que se integra a la vida de uno y no hay ninguna cuestionante de que voy a respetar la naturaleza, voy a respetar a los animales, o sea, ya lo tengo metido, es como parte de mi ADN, ¿verdad? Y es automático. Es en automático. Inmediatamente aparece. Sí. ¿Y esto usted estudió acá en Guatemala? Yo estudié biología en la Universidad del Valle. Sí. Y luego dejé pasar un tiempo cuando estuve trabajando en el Aurora. Y ya después apliqué a una beca Fulbright que me dio el gobierno de Estados Unidos y fui a estudiar
cabalmente ecología tropical a Estados Unidos. ¿En dónde estudió? Estudié en la Universidad de San Luis, Missouri. Ok. Que es algo así como que en medio de la nada, que nadie pensaría estudiar ecología tropical ahí, pero el programa era buenísimo y los profesores que habían ahí eran los profesores de ecología tropical de esa época. Entonces, jalaba a muchos estudiantes latinos y del África, que es, digámosle, donde se encuentran los trópicos. Sí, pues. Entonces, fui básicamente por los profesores que habían. Ok. Y el programa que ofrecía la U. Sofos está de aniversario, así que le recomendamos que aproveche los descuentos que tiene y las promociones solamente en tienda. Usted puede acercarse a ellos, están ubicados en el Centro Comercial Fontavela, en el segundo nivel, y ahí encontrará pues todo lo que usted puede comprar y puede agasajar. Aprovechando el aniversario de Sofos, es un buen momento para adquirir buenas obras y accesorios para lectura. Y esto... También, cuando usted empezó a trabajar en el zoológico, pues usted no llegó básicamente con cheque en mano, sino que usted prácticamente se fue a regalar al zoológico. ¿Cómo fue eso? Yo empecé porque tuve la oportunidad de ir a estudiar inglés un año a Washington, D.C. Ajá. Y entonces, como ya tenía la espinita metida, ya había cursado un primer semestre en la U en Guate y después me fui a estudiar inglés. Me acerqué al Zoológico Nacional de Washington a ver si no querían a alguien ahí a que ayudara en algo, o sea, inocentemente. Sí. Y que sí me encontré con que ellos ya tenían establecido un programa de voluntariado. Entonces me dijeron, mira, puedes entrar al programa de voluntariado, que son 6 semanas de capacitación con clases todos los sábados de 8 a 1 de la tarde, o sea, 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y luego escogían a los mejores, digámosle, para poder ya dar visitas guiadas al público. Yo, solo para ponerlo en contexto, yo no sabía inglés. O sea, medio llegué chapuceando, preguntando, digámosle, que es la información. Entonces yo solo le dije a la señora, pero es que yo no sé mucho inglés, no puedo dar guías. Sí. Entonces ya vas a aprender y vas a poder dar guías. O sea, me pareció genial la respuesta de la señora, ¿verdad? Claro. Porque de haber dicho, esta patoja de 18 años tan chula viene aquí de la nada, ¿verdad? Pero hay una gran oportunidad también para el público hispanohablante. O sea, tener a alguien que habla directamente español y poderlo llevar. O sea, creo que... Pero en esa época ni siquiera había importancia a un público hispanohablante, porque estamos hablando de los años 80, pues. Sí, pues. ¿Verdad? Sí, pues. Total que todos los sábados yo tenía que irme al zoológico a mi capacitación, feliz de la vida y me encantó. Así fue como comencé. Entonces, cuando regresé a Guatemala, me acerqué al zoológico aquí y les dije, miren, fíjense que yo recibí este curso y me encantaría ofrecerlo acá. No. O sea, ¿de qué está hablando usted? ¿De voluntariado en Guatemala? Eso, ¿verdad? Qué cosa tan rara. Pero me salté una parte también de la historia. Antes de entrar a la U, en el colegio, que yo me gradué en la Asunción, teníamos que hacer seminario. Yo creo que eso ya no lo hacen los patojos ahora, pero es un trabajo social que se hace, que abarca diferentes conocimientos, social, cultural, científico, y yo estaba en el área científica, entonces convencí a todas mis compañeras del colegio a que hiciéramos el seminario del zoológico. Entonces, así fue como comenzó, ¿verdad? Y ya después, pues entonces ya fui a esta capacitación en Washington, regresé y la di a unos maestros orientadores que tenían en la Aurora, que eran maestros contratados por el Ministerio de Educación que los prestaban. Ya. Entonces, antes, digamos, le llegaban estudiantes, porque Mario Dari, ¿verdad? Él fue el que estableció también voluntariado en la Aurora de estudiantes de biología, mucho antes que yo, digamos, eso fue como a mediados de los 70s, creo yo. Pero, digámosle, ya como una forma un poquito más ordenada fue cuando yo escribí o traduje este material, ¿verdad? Y así empecé. Entonces, llegaba y miren, ¿qué puedo ayudar? O puedo ayudar a limpiar o qué sé yo, ¿verdad? O sea, mía, hasta eso me encantaba, pues. Sí, pues. Sí, o sea, el chiste era... estar con los animales. Estar presente. Sí. Estar presentes y ayudar también a que el entorno fuera también lo más amable posible.
pues hacia las especies que habitan adentro del zoológico. Para cuidar a los más pequeños de la casa, me estoy refiriendo a aquellos pequeñitos que andan en 4 patas y que están todos peludos, no son los bebés. Bueno, también son como bebés. Los perritos y los gatitos les recomendamos que les compre productos Bravecto. Esto le va a ayudar para su salud y evitar cualquier infestación que vayan a tener de parásitos, pulgas, garrapatas, etc. Lo puede buscar en los agroservicios pues de su preferencia, en veterinarias y en venta pues, de accesorios para mascotas. Estamos hablando de Bravecto y cuando usted vaya a comprar los productos Bravecto, asegúrese que tengan el holograma Bravecto, que esto le garantiza que es producto original y no pirateado. Acuérdese que para los perritos y los gatitos solo lo mejor, Bravecto original. Cuando se inició el zoológico, hablemos un poquito de historia, que seguramente esto es lo que vamos a contar en el libro. ¿Cómo nace la idea de poner un zoológico en la ciudad de Guatemala? Pues mire, originalmente José María Reina Barrios, él fue presidente a finales de 1890 y pico. Él lo que quería era engrandecer este país y hacer realmente una ciudad majestuosa. La idea de él era tener un parque que atravesara la gran ciudad, digámosle, que era el Parque 30 de Junio. Y principalmente la Avenida de la Reforma era la avenida que conducía a ese gran parque. Entonces, ellos definieron una finca gigantesca que abarcaba el aeropuerto, abarcaba Pamplona, Tívoli, bueno, sí, pues. Grandísima, ¿verdad? Y no había definido él como un parque zoológico, sino que era un parque de la ciudad. Claro. Posterior a eso, pues entonces ya se dijo, ok, podemos tener, digámosle, un zoológico, podemos tener tal vez un jardín botánico, podemos tener un área ecuestre, luego podemos tener un aeropuerto y así se fue, ¿verdad? Sí, pues. Pero la definición propiamente del zoológico, porque yo también lo investigué, fue cuando ya estuvo Carlos Herrera. Okay. Ellos ya definieron, ok, aquí hagamos un zoológico, porque en el periodo de Carlos Herrera se cumplieron, déjeme ver, el primer centenario de independencia de Guatemala. Entonces él tenía que hacer, digámosle, una pompa de eso, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de eso, entonces dijeron, ok, entonces hagamos esto. Y ellos comenzaron. En esa época también empezaba el auge de zoológicos en otros países en Latinoamérica. ¿Verdad? Argentina en el año 1903 en Mendoza ya tenían un zoológico, Cuba también. Entonces, grandes ciudades ya empezaban a establecer en Latinoamérica algunos zoológicos, y no se diga en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, pues. Y en Europa. ¿Y tiene idea más o menos con qué cantidad de especies, qué tipo de animales son los que se inauguró el zoológico en esas Mire, en esos ya años? Estaba la mocosita. Las fotografías aparecen en el libro, las que pude conseguir. Sí, logré conseguir un documento, digámosle, antes el Ministerio de Agricultura elaboraba informes anuales y adjuntaban qué se había hecho, y yo encontré ese informe hace muchísimos años. Sí. Entonces tenía ese informe ahí y saqué las fotos de ahí. Una arquitectura interesante, morisca, ¿verdad? Sí. Para darle como ese tono de exotismo, ¿verdad? Sí, exacto, ¿verdad? Entonces estaba eso, tenían faisanes, habían llamas, ¿verdad? Y conforme los años fueron pasando, pues se fueron trayendo más animales, ¿verdad? Claro. De los registros que encontré, quien más animales trajo fue Ricardo Mata, porque Ricardo Mata fue director también de la Aurora. Cuando hablamos de traer animales, ¿es una manera de adquisición? ¿Hay que comprar los animales o se buscan donaciones? ¿Cómo funciona? Mire, no sé cómo pudieron haber hecho en aquellos años. Yo me imagino que se hacían solicitudes de gobierno a gobierno, ¿verdad? Porque el zoológico en aquel momento era manejado
por el gobierno. Ya después les puedo explicar qué cambió en la administración del zoológico, pero actualmente existe un grupo, podríamos decir, que se llama Animal Exchange Program. Ajá. Eso ya existía en mi época también. Entonces, esta institución agrupa los listados de animales extras que nacen en los diferentes zoológicos, y la idea es que el zoológico solo adquiere animales que han nacido en cautiverio. O sea, el tema de comprar animales que vienen de estado silvestre, o por ejemplo en mi época llegaban, miren, me encontré esta culebra, la quiero, o fíjese que tengo estos loros de Petén que logré cazar y aquí los vengo a regalar a la Aurora, o tal vez me los compra. Yo nunca acepté eso, porque para un vendedor se necesita un comprador, es lo mismo que la droga. Pues. Hay oferta-demanda. Es oferta-demanda, entonces si usted dice, no le compro, ya nadie va a ir a buscar porque saben que no lo van a comprar, total, pues, ¿verdad? Total. Entonces, sí, los animales que actualmente hay en los zoológicos, todos vienen de animales que han nacido también en cautiverio. Pueden ser también centros de reproducción, ¿verdad? Porque existen centros de reproducción certificados. Y en diferentes zoológicos en Estados Unidos se lleva un registro genético también. Entonces yo sé que no puedo cruzar a esta hembrita con este macho porque tienen registros genéticos que demuestra que tienen algún parentesco. Entonces la idea es tampoco usted afectar eso, ¿verdad? Es un poco como la crianza privada de perros de raza, ¿verdad? Igual. PareSmart es la solución que se puede tener para evitar la cruda después de una noche de convivio fuerte, intensa, alegre, donde duelen las piernas de tanto bailar y la cabeza pues de tanto tomar. Para evitar ese dolor, tome PareSmart. Eso se toma con el primer traguito de la noche. Es una pastilla completamente natural que está elaborada por Laboratorios Himalaya. Usted se la toma con el primer traguito, chelita, vinito, lo que sea. Se va de parranda toda la noche y al otro día amanece sin los fatales malestares de la cruda. Así que recomendado de Tangente, busque PareSmart. Y creo que esto ayuda también a generar una red de apoyo global en el cual también, no sé, uno compra un animal que no es endémico a Guatemala. Me va a traer, supongamos, una jirafa. Una jirafa, un leopardo de las nieves, y de repente cae enfermo el animal. Uno no tiene que ir a la Wikipedia a buscar cómo curarlo, sino que se solicita apoyo de los expertos, que es de donde vienen originalmente los animales, ¿no? Digámosle, cuando yo estaba, no existía redes sociales, no existía esta comunicación fabulosa, o sea, con costos teníamos fax, ¿verdad? Porque era institución del Estado. Entonces, yo hice muchísimos contactos, muchísimas amistades, y me mandaban a regalar por correo el folletito de Animal Exchange. Ah, ok. ¿Se imagina? Entonces yo agarraba eso y decía, ok, me interesa la jirafa, el canguro, el no sé qué, ¿verdad? Qué buenísimo. Y entonces yo decía, yo tengo para ofrecer monos, jaguares, que son animales de interés para los zoológicos americanos. Claro, ¿verdad? claro. Y hacíamos como un intercambio, ok, 2 monos equivalen a, estoy solo hablando, ¿verdad? Pero 2 monos equivalen a 3 loritos, o qué sé yo. Claro, pero ya se lleva un acuerdo entre todos, ¿verdad? ¿Qué te puedo cambiar? ¿Qué te puedo vender? Porque hay unos animales que sí se venden, ¿verdad? No, definitivamente. Porque también es una forma de ejercerse fondos los zoológicos. Sí, o sea que básicamente ese catálogo y esa red es como hacer sencillo los animales. O sea, aquí está un elefante, hacémelo sencillo por 5 jaguares. O sea, no sé. Puede ser, ¿verdad? Puede ser. Pero digámosle, para especies endémicas o en peligro de extinción, tienen un tratamiento especial porque, por ejemplo, para yo tener en mi zoológico un tapir centroamericano que está en peligro de extinción, sí tengo que tener ciertos requisitos de recinto, sí tengo que llenar ciertos requisitos de personal. O sea, hay certificaciones que ya se hacen, que no cualquier zoológico va a tener cualquier variedad o cualquier especie, ¿verdad? Sí. Algo que... Porque uno se compromete a participar en los programas de reproducción mundial. Ah, claro. Por ejemplo, va a ser muy difícil que veamos en el zoológico de Guatemala un oso polar, ¿verdad? O sea, porque se necesita recrear su ambiente
en el cual vive y traerlo a estos calores. Un lugar tropical, nada que ver. Sí. Nada que ver, tendría que ser un espacio específico con todas las condiciones de vida y de su ecosistema que tiene en el Polo Norte, para que, o pues en la región ártica, para que pudiera vivir cómodo acá. Sí, por ejemplo, la panda. En aquellos años la panda era como el animal más preciado para un zoológico porque llamaba mucho la atención. Sí. En el zoológico de Washington tenían 2 que habían sido donadas por el gobierno chino a Nixon y eran la atracción. Pero ¿cuánto tomó para el zoológico de Washington llenar los requisitos para poder tener esa pareja de osos panda? Además que son súper difíciles de reproducir en cautiverio. Claro. Entonces, digámosle, hay animales icónicos que no cualquier zoológico va a tener, ¿verdad? Sí. Volviendo un poco para el tema del zoológico en Guatemala, el zoológico, su ubicación y su área de desarrollo ya está. Es decir, no puede seguir creciendo acá en Guatemala como para que pongamos otro, seguir abriendo como salas o ambientes para diferentes animales, sino que lo que está es lo que existe, ¿no? ¿O tiene capacidad de crecer? No, digámosle, el zoológico era gigante y se redujo y le fueron cercenando y cuando yo lo tomé, creo que tenía como 7 manzanas más o menos era. Ya. Ahorita eso casi se duplicó, pero ya no veo yo realmente posibilidad alguna, a menos que saliera todavía la parte del club hípico y eso, pero pues no estoy involucrada en el zoológico actualmente y no tengo mucho conocimiento, pero yo casi podría decirle que no tienen mayor lugar a donde extenderse, a donde seguir creciendo. Ajá, no. Sí, no entonces, en el área actual, ¿verdad? Claro, totalmente. De las anécdotas que usted pudiera compartirnos un poco ¿usted cuántos años estuvo involucrada con el zoológico? 15 años. 15 años, que básicamente pues es un montón de tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué anécdotas tiene usted ahí que nos pudiera compartir? Hay un par relacionados tanto ya sea de visitantes, de trabajadores, de los mismos animales. Pues mire, tal vez la que todo el mundo me conocía por eso y todavía a veces me hablan, ¿verdad? Gente de mi edad, pues, ¿verdad? Que se acuerdan. Yo crié en 2 ocasiones osos en mi casa. De primero, Okay. De primero cuando... En su casa de habitación, en mi casa, donde usted vive. Sí. Okay. Mis papás eran unos santos, la verdad. Ajá. O sea, sí, definitivamente, si usted se pone a ver para atrás de que una niña le llegue a decir, mira, fíjate que me dijeron si puedo cuidar estos 2 osos, ¿verdad? De primero, cuando estaba de voluntaria, ni siquiera trabajaba en la Aurora, me habló el director y me dijo, mire, fíjese que hay un circo que quiere donar una osa de Siria. Las osas de Siria son esas que ahora uno mira en la tele o en shows, que son chaparritos o tal vez como de mi edad, unos 60, ¿verdad? Ok. Que ponían a bailar y eran entrenados. Sí. Entonces, por alguna razón, el circo ya no se quería llevar a la osa y la quiso regalar a la Aurora, pero no había dónde ponerla. Entonces me llamó, me dijo, mire, usted tendrá un lugar donde tener a la osa, está maestrada y no sé qué y no sé cuánto, el zoológico le paga la alimentación. Pues si quiere, tráigala a mi casa. Así como que... Y entonces la llevé a mi casa. Ya me imagino a sus amigas, ¿verdad? Mamá, me encontré un gatito en la calle. Mamá, me encontré un perrito. Y luego, me encontré una osa que baila. Exactamente. Entonces me llevé la osa y la tuve, tal vez como unos 6 meses. Bastante tiempo. Sí, ¿verdad? Y era muy divertido porque tengo un hermano y él tal vez tendría como 12 años, entonces jugaba con la osa, ¿verdad? Y esa es una, entonces todo el mundo me conocía por eso. Ajá. Creo que esa osa, ya una amiga tenía hijos y entonces me dijo, mira, ¿puedo llegar a ver a la osa con mis hijos? Sí, claro que sí. Y la osa la teníamos en una jaula de perros, pues grande, pero... Sí, pues. ¿verdad? Y los niños metieron la mano por la malla y la osita le agarró la mano a uno de los niños. No le hizo mucho daño, pero, ¿verdad? No está vacunada, no, nada. No era se una sabe locura. sí. Total que nos fuimos al centro médico y ¿qué le mordió? Un oso. ¿Oso se llama el perro? No. Un oso de verdad.
¿Qué? Sí, esa fue la primera vez. Y ya después, cuando ya yo estaba trabajando en la Aurora, los osos vivían en unos recintos horribles, chiquitísimos, de cemento. Entonces, el comportamiento de la hembra en carnívoros, casi siempre es lo mismo. Es que si las condiciones del área no son las adecuadas, o aborta o se come a las crías. Sí, pues. Ese es el comportamiento. Entonces, digámosle, esta osa tenía eso, que siempre mataba a sus crías, Sí, porque las condiciones no se daban. O sea, no va a gastar energía en crianza Exactamente. si no están las condiciones. Es una cuestión de economía. Claro, o sea, la total. naturaleza es sumamente sabia, pues, ¿verdad? Y además, se ponía, bueno, pues no es que se ponga a pensar la osa, sino que instintivamente sabe que tiene cierta cantidad de comida y dice, esto alcanza para mí, y ahora somos 4, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿verdad? O sea, sí. entonces, finalmente, la osa tuvo 3 cachorritos. Ajá. Y entonces yo le dije al director, mire, ¿sabe qué? Los va a matar. Déjenme que los saque y yo los crío en mi casa. Está loca. Va, Sí. pues yo sé que se puede hacer y yo puedo intentar hacerlo. Bueno, pasó, dicho y hecho, se comió a la primera. Entonces me llamó, mire, quedan 2, se los quiere llevar, Pues sí. pero si le pasa algo es su responsabilidad. O sea, no solo estaba yo poniendo toda mi energía Claro, y mi claro. deseo de hacerlo, sino que era, yo me los llevo, Total que fui apareciendo en mi casa con 2 ositos. Ah, no, miento, ya me habían dado uno, que Ajá. fue cuando me dijo, va, llévese uno, me dieron el más raquítico. Y ya cuando la osa mató al segundo, ya me dijo, ya queda solo uno, lléveselo. Lléveselo. ¿Verdad? Entonces, total que me los llevé a mi casa, pero había que estarlos alimentando cada 3 horas con gotero. Después conseguí las pachitas de muñecas que tienen el mamoncito chiquito y con eso les daba. Y ya después, pues ya vivieron normal, ¿verdad? Es que también, bueno, pues para los que no lo sepan, no se imaginarán que los bebés osos ya nacen, o sea, aprendiendo todo y que son fuertecitos. No, son puros gatillos, eran del ¿verdad? tamaño de una barrita de margarina, del Sí. tamaño de mi mano. Exacto. Así nacen. Ajá. Ciegos, igual que Sin cualquier pelito, mamífero. ajá. Sí, ahí en las fotos, en el libro salen fotos también Sí. de cómo los tenía. Bueno, total que era divertido porque yo en esa época ya estaba en la U, ya estudiaba y por supuesto que todo el mundo tenía que ver con los osos de Lorena, ¿verdad? Y yo vivía a 2 cuadras de la U, en la del Valle. Sí, pues. Entonces yo regresaba a la casa a darles de comer y pum, regreso a las clases y así, me mantenía así cada 3 horas. Ajá. Y cuando era viernes, ni modo, había que parrandear o no. Pues sí. Bueno, entonces salía a parrandear Con y los osos mis a la amigos, mochila. y mis amigos me regresaban, le dábamos de comer a los ositos y se y me regresa. volvía a parrandear otra vez. Ante todo la responsabilidad. Sí. Muy bien, me llega. Sí, Me llega. entonces esa creo que es la historia que la mayoría de gente que me conoce recuerda, porque tengo muchísimos Pues sí. amigos que me acompañaban a hacer eso, Definitivamente. ¿verdad? No, y también era parte de ir a ver unos ositos bebés, pues, o sea, uno nunca se Sí. podrá imaginar eso. Y tener una amiga que tiene osos, Que tiene ¿verdad? osos. Ajá. ¿Qué pasó con los ositos? ¿Se lograron? Sí, los osos los logré y los entregué cuando ya tenían 8 o 9 meses. Ah, ok. Porque ya Que eran eran más... unas bolitas así. No, ya eran osones. Ah, no ya le eran- creo. Sí, así. No sé si se recuerda usted o ha oído el nombre de Lucy Bonilla. Sí. Ella es una conocida locutora. Ella trabajaba en Canal 3 y entonces ella se propuso levantar fondos para construir la jaula de los osos. Entonces se hizo un concurso para que nombraran a los ositos. Mimosa y Melosa fueron los nombres Ok. ganadores, pero no se lograron los recursos desafortunadamente. Se tuvo un área grande que construyó en aquella época, se llamaba Obras Públicas, que era el Ministerio de Comunicaciones, y se trasladaron ahí. Ya con los años, cuando yo ya fui directora, se hizo la modificación del recinto y se tuvieron por bastantes años también, y después yo los intercambié con el Zoológico del Salvador, Sí, pues. ¿verdad? Entonces la Mimosa y la Melosa se fueron al Zoológico del Salvador. Muy bien, ahora están expertos en comer pupusa. Cuando usted, ¿cómo fue ese viaje también? De llegar, de irse a regalar prácticamente al zoológico La Aurora y dar todo su conocimiento, pues para aportar algo, para aportar un proyecto. ¿Y cómo es ese viaje que termina usted en la dirección? O sea,
Mire, la verdad es que es un viaje chilerísimo porque al mismo tiempo que yo estaba estudiando biología, la carrera de biología en Guatemala no ofrece ningún conocimiento sobre el manejo de fauna en cautiverio. Okay. Son dos cosas muy diferentes. Existía la carrera de veterinaria, pero también solo eran animales domésticos, sí. ¿Verdad? No existía manejo de fauna silvestre en veterinaria de la San Carlos. Entonces, yo siempre he sido una persona muy curiosa y no me pregunte cómo ni dónde, siempre encontraba un curso que ofrecían para manejo de fauna. Una vez, estando en la casa de una buena amiga en Atitlán, me puse a ver una revista, Better Homes, que son revistas de moda. Sí, o de nada, claro, de interiorismo, cuando estaba, ¿no?, esperando a mis amigos para ya irnos a parrandear para Año Nuevo. Ajá, ok. Entonces me puse a ver la revista y había un recorte, un mini recorte que decía Jersey Wildlife Trust, capacitación en animales en cautiverio. Recorté el recorte y me lo metí entre la bolsa. Sí, pues. Y cuando regresé a Guatemala escribí preguntando de qué se trataba. Sí. Y resulta que existe todavía este lugar en Jersey, que es una isla del canal, que tienen un zoológico que capacita gente para manejo de fauna. Total que me gané la primera beca. Fui a un curso de 3 semanas y estando allá apliqué al curso grande, que son 3 meses, para manejo de animales en cautiverio. Entonces regresé ya con esa capacitación y ahí hice más contactos y luego me fui un mes a trabajar al Zoológico de Dallas y luego tomé otro curso en Front Royal, que es el centro de capacitación de animales en cautiverio también del Zoológico de Washington. Y así me fui conectando sí. Y prácticamente hice todos los cursos que existían en aquella época para manejo de fauna en cautiverio. Mientras tanto, pues obtuve una plaza de maestra orientadora, se llamaba, que era como la única oportunidad que había para mujeres para poder entrar al zoológico, porque en esa época solo los hombres podían trabajar como biólogos. Claro. Ok, bueno. Entonces, como yo tenía fija la idea, de lo que yo quería. Ya tenías el objetivo. Sí, ¿verdad? Y dije, bueno, me voy a quedar aquí el tiempo que tenga que quedarme aquí, pues sí. Y el tiempo dirá, ¿verdad? Entonces, luego se abrió una plaza para biólogo. Yo ya estaba graduada de la del Valle, o por lo menos ya había cerrado pensum. Entonces, empecé como bióloga. Trabajé 2 años y medio como bióloga. Y bueno, en el libro cuento todo el detalle de cómo llegué hasta ahí, pero en 2 platos fue así. Y entonces ya después la plaza del director estaba libre y cuando empezamos la alianza con iniciativa privada, yo ya fui nombrada directora del zoológico y trabajé 4 años como directora. Ok. El modelo del zoológico ha cambiado. O sea, antes era completamente estatal y ahora, ¿cómo se maneja? ¿Es un modelo mixto? Sí, mire, realmente es un modelo a copiar, creo yo. No conozco ningún otro zoológico que se haya manejado así. El zoológico pertenece al gobierno, es propiedad del Estado, ¿sí?, bajo el Ministerio de Agricultura. En 1963... un grupo de personas altruistas, en este caso liderado por, ahorita se me fue el nombre, Roderico Anzueto, propuso al Estado que la administración del zoológico se diera a una ONG que se llamaba Asociación Centroamericana de Historia Natural. Posteriormente cambió el nombre a Asociación Guatemalteca de Historia Natural. Entonces, en el 63, por medio de un acuerdo gubernativo, se otorga la administración del parque a esta ONG. Entonces, a partir de ahí, la ONG administraba, pero también tenía que agenciarse de fondos, ¿verdad? El Estado siempre asignaba alguna parte para salarios, pero no para manutención de animales, para mejora de recintos y todo eso. Era como muy escaso. Y así se fue pasando el tiempo desde el 63 y siempre eran quienes estaban metidos ahí intelectuales más que todo.
El primer empresario que tomó a su cargo la administración del zoológico fue el director que yo conocí, que es el hermano de Diego Molina, entonces me fue el nombre, pero él tenía ya un poco más la idea de empresarial de manejar sí, pues. eso, ¿ok? Y luego entró Carlos Paniagua, que él sí gestionó el permiso para cobro de admisión, que no lo obtuvo él en ese momento. Luego pasó un tiempo y las casualidades de nuevo de la vida. Un buen día yo estaba en el zoológico y se presenta un representante de Cofiño Hostal que querían donar dinero para construir la jaula de la Mocosita. Estamos hablando de 1990. Ok. Diciembre, exactamente diciembre de 1990, llega Jorge Schippers en representación de Cofiño Hostal y no había, en esa época no había director porque había habido un problema ahí que lo sacaron en junio. Entonces me dijeron, mira Lorena, fíjate que hay un señor ahí que quiere ver de hablar, no sé si te quieres hablar tú con él. Total que, claro que sí, lo atendí, ¿verdad? Y la conversación duró y duró y yo le dije, mire, si de veras la iniciativa privada quiere hacer algo, tiene que hacerse cargo del zoológico. ¿Y cómo? Entonces, fíjese que está esta asociación que hay que formar, que hay que jalar socios y básicamente que hay que tomar la asociación y conseguir gente que de veras quiera cambiar el zoológico. Claro. Pero esto se puede hacer solamente con iniciativa privada, a mi forma de verlo. Sí, la parte estatal también, las carencias que sabemos que tiene el Estado, y la facilidad y la rapidez de cambio no es comparable, pues. No, ¿verdad? Totalmente. Es otra cosa. Completamente. Total que me dijo, ¿sabes qué? Voy a hablar con Pedro Cofiño, porque él es el que me mandó acá. Entonces tal vez te reunís con él y le hablas de la idea que tenés, a ver qué piensa, ¿verdad? En efecto así fue, nos reunimos con Pedro, se subió al barco, coincidió con que hubo cambio de gobierno, entró Jorge Serrano Elías. Entonces en enero se le habló a Jorge Serrano y se le dijo, mira, fíjate que es este grupo de empresarios que ya tiene esta asociación, pero necesitan plata. Entonces el hijo de Jorge Serrano también estaba interesado en animales, jovencito, o sea, yo creo que él acababa de salir del colegio, sí mucho. Ok. Y se subieron al barco y total que nos dieron 8 millones de quetzales para cambiar el zoológico. A velocidad del rayo, pues, ¿verdad? Pues sí, y ya. La mejor fórmula fue que habíamos un grupo de técnicos trabajando en la Aurora y un grupo de empresarios. Pero sí, pues. ambos nos complementamos porque yo podía dar ideas técnicas, pero ellos tenían todos los contactos y toda la energía y todo. O sea, Pedro agarraba el teléfono y llamaba y pedía ayuda y vos dame y traete y vení y en un chilazo, ¿verdad? Y así fue como se armó. Entonces, los primeros 6 meses hicimos una operación que se llamaba maquillaje, en donde solo quitamos todo lo que eran arreates horribles, pusimos, digámosle, lepa, madera, para que la gente empezara a ver que algo estaba pasando en la Aurora, ¿verdad? O sea, el cambio se dio sin decir nada. Y entonces se creó también una campaña de publicidad apoyada por Pedro Alvarado de Publinac, ellos todavía trabajan, en donde decíamos, estamos cerca de ti, descúbrenos. Había una gran valla del zoológico para crear expectativa de qué estaba pasando en la Aurora. Al año ya teníamos la autorización del cobro, de la primera vez de cobro. Creo que fueron 50 centavos la admisión. Y entonces eso empezó a generar un fondo privativo, ¿verdad? Sí. Porque está sujeto también a Contraloría de Cuentas y toda la cosa, pero que se puede manejar rápidamente, en donde también la asociación puede obtener donaciones, tanto en especie como en plata, ¿verdad? Entonces podíamos recibir contenedores de medicinas, contenedores de equipo, donación de pintura, donación de plantas, o sea, todo eso hacía que se facilitara el cambio, ¿verdad? Entonces, es la perfecta fusión entre el Estado y la iniciativa privada para hacer un cambio. Entonces, yo pienso que es un modelo perfecto porque usted puede aplicar esto en museos. O sea, nuestros museos podrían ser tan bonitos y tan espectacularmente atractivos, ¿verdad? Claro.
Ser mucho más dinámicos. Dinámicos, sí, pero son como ahí cementerios, no sé. Tienen una forma de ser bastante estática, sí. Se manejan con a duras penas lo que tienen, y también se necesita pues gente con ganas de hacer las cosas adentro. Entonces, ¿no? como le digo, la fusión fue que había gente técnica, como yo, con entusiasmo y con conocimiento, y gente que aceptaba ese conocimiento y ese consejo y lo ponía en marcha, ¿verdad? Entonces, Pedro, con su liderazgo, ¿verdad? Era una persona líder nata. Sí. Jalaba gente, jalaba recursos y creía en el proyecto, entonces... Total. Usted, desde la parte, me gustaría regresar un poco el cassette de lo que hemos hablado. Cuando usted llegó a ser la directora del zoológico, ¿usted fue la primera directora o ya habían existido antes directoras mujeres? Había habido una administradora. Ajá. ¿Verdad? Pero a nivel de dirección, así como estaba yo involucrada, no. No. Solamente esta administradora, sí. ¿Qué retos tuvo usted directamente pues en unos años en los que el papel de la mujer estaba viendo pues relegado? O sea, usted misma lo dijo, ¿verdad? Usted quiere venir a trabajar cuando usted va a ser maestra, ¿verdad? Usted no puede trabajar como bióloga. ¿Cómo, qué reto le supuso eso y cómo fue el cambio? Ajá, bueno, digámosle profesionalmente hablando a nivel técnico, biología, para ponerlo así, no tuve ningún reto porque es una cuestión muy, muy técnica, pero digámosle, yo tenía a mi cargo 200 hombres trabajadores. En aquella época el zoológico tenía 200 trabajadores y se sindicalizaron. Antes de que yo entrara ya existía sindicato. Ya. Entonces, calcule, ¿verdad? Era lidiar con el sindicato, hacerles entender que yo tenía una mentalidad diferente, trabajaba a un ritmo diferente, ¿verdad? Tenía atrás la iniciativa privada que también trabaja a un ritmo diferente. Sí. Entonces, fue esta pequeña lucha al principio. Yo ya venía trabajando con los jauleros antes, porque como los tuve a mi cargo cuando yo era bióloga, me empeñé mucho en capacitarlos, en que entendieran cuál era el rol de trabajar en un zoológico, porque antes los mataban, los envenenaban, eso también lo cuento, ¿verdad? No entendían la importancia que era estar al lado de un animal y el respeto que eso merece, ¿verdad? Entonces, tal vez los dos retos más importantes fue la negociación de 2 pactos colectivos. Yo no tenía ni 30 años. Cuando eso lo hice. Claro. Entonces fue una experiencia interesante. Pienso que me forjó el carácter también, ¿verdad? Pues yo tengo carácter fuerte y me asesoré muchísimo también. Tenía un par de abogados en mi junta directiva que me ayudaban, pero no se sentaban conmigo a negociar. Claro. Entonces tenía que entrar sola, ¿verdad? Bueno, ese tal vez fue el reto más grande. Todo lo demás técnico le puedo decir que nunca lo vi así como complicado, ¿verdad? Ajá. El zoológico La Aurora en Guatemala pues está tomado como uno de los mejores de la región, ¿no? Y ha logrado pues bastantes reconocimientos. El tema de la transformación de los zoológicos a lo largo del tiempo es indispensable, o sea, lo que no cambia se muere, ¿no? ¿Cuál cree usted que debería ser el futuro ahora de cómo podemos, del zoológico que tenemos, que está súper chulo, súper guapo? ¿Hacia dónde tendría que ir ahorita? ¿Hacia dónde pudiera mutar? ¿Hacia qué tendría que apuntarle ahora el zoológico La Aurora? Yo creo que los zoológicos tienen 4 objetivos importantes: el de recreación, educación, conservación e investigación. A mi criterio, en ese orden. Sí. Primero recreación, que es lo que le va a generar plata. La plata. Luego educación, que es como el objetivo inherente de la concientización. La concientización, correcto. Luego ya el tema de conservación, que ya tiene que lidiar con la reproducción e introducción de animales. Y luego la investigación de temas que tal vez no se conocen en animales en estado silvestre por lo difícil de estudiarlos y que se puede aprovechar en estado de cautiverio. El zoológico actual, yo creería que el paso que debería dar, y entiendo que ya han dado ciertos pasos en eso, pero con los años los zoológicos pueden dar más, ¿verdad? Es todo el tema de conservación in situ. In situ quiere decir en la propia naturaleza.
Por ejemplo, el zoológico del Bronx, que es uno de los más importantes del mundo, tiene su programa separado del zoológico de conservación a nivel mundial. Wow. Entonces, por ejemplo, ellos tienen programas de conservación de animales in situ del tigre, por ejemplo, tigre de Bengala. A pesar de que tengan tigres en cautiverio, sí, hay que poner énfasis y trabajo, investigación y conservación de hábitats para muchas especies que ya están en peligro de extinción. Entonces, creo que el zoológico, conforme los años, podrían ir buscando esa línea, porque claro, con el hecho de tener tanto ingreso, o sea, muchos de esos fondos deberían de darse para conservación in situ, ¿verdad? Y al nivel y aceleración de deforestación y destrucción de hábitat que hay en Guatemala, hay que hacer algo ya, ¿verdad? Creo que usted tocó un punto medular sobre el hecho del tema de los zoológicos y la conservación en general. Un país sin recursos naturales está condenado a la muerte, ¿no? O sea, sin recursos naturales, sin montañas, sin bosques, sin selvas, no hay agua. Sin agua, no hay nada. Correcto. ¿Verdad? Entonces, creo que es urgente también empezar a generar esa concientización en la población y en las mismas autoridades, ¿no? De la misma manera que también que con sector privado sobre la conservación de nuestro entorno natural. Sí, mire, yo entiendo que el ministerio actual pues es muy consciente de eso, ¿verdad? Tiene gente muy capacitada, la verdad, en su equipo. Sin embargo, hay problemas que van más allá del tema de destrucción de hábitat, ¿verdad? Hay un avance en todo lo que es la frontera agrícola. Sí. Pero eso, si usted se pone a ver, es ¿por qué hay avance en frontera agrícola? ¿Por qué queremos producir más? Hay más gente. Entonces, exacto, sí, al mismo porque tiempo, hay más gente. habemos más gente. Entonces, claro. al final del día, ese es el problema. Sí. Tanta gente, ¿verdad? Yo sé que es un tema delicado, sé que se pasa llevando un montón de creencias, ¿verdad? No voy a entrar en ese tema, pero el problema es que somos muchos humanos, ¿verdad? Sí, aquí no estamos hablando específicamente de guatemaltecos, sí, estamos hablando de humanos, ¿no? Exacto, y le digo, este es un tema que se viene hablando desde los años 70, cuando yo estudiaba, sí. Y no veo ningún cambio. Claro. El tema de agua y la contaminación y todo eso es, bueno, falta de educación y esta cantidad de gente, ¿verdad? O sea, usted voltea a ver carretera de El Salvador para arriba, cuando yo era chiquita eso era área... Era montaña. Era montaña, ahorita sí. Son miles de condominios. Ahora son colinas y colinas. Y yo le digo casas, solo esa zona, pero usted ve Guatemala entera, está así desarrollándose con condominios y cada vez más y más. Y el agua, ¿verdad? Sí. Cada vez más siendo un problema. Sí, creo que esto también tiene que tener un papel predominante el tema educativo de los zoológicos, ¿no? Es decir, estos animales están acá no porque los queramos tener presos, ya, porque es que esa es otra cosa también, ¿verdad? Que seguramente, no sé cómo cómo les ha ido existe un grupo con las de ONGs personas animalistas. Sí. Y siempre ha existido, ¿verdad? Okay. O sea, y lo respeto y bueno, cada quien piensa como quiere. Ajá. Pero existe un grupo de personas que dicen que cómo es posible que existan zoológicos y animales prisioneros y no sé qué y no sé cuánto. Sí. Creo yo que el zoológico, y siempre lo dije también a mi personal, ¿verdad? Los animales del zoológico son nuestros embajadores de aquellos que están silvestres. Es decir, si por una u otra razón tenemos estos animales en cautiverio, los vamos a tener lo mejor posible. Claro. Pero también ellos nos van a ayudar para poder dar el mensaje que queremos hacia la conservación de estado silvestre. Sí. Es decir, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a conocer su propio país, Guatemala. O sea, ¿cuántos guatemaltecos no conocen el interior? Esa es una. Y otra es que en bosque tropical, que es lo que nosotros tenemos, los animales se miran de madrugada o al atardecer.
Si usted está en un parque nacional, normalmente ni va a estar en la madrugada ni va a estar en el atardecer. Usted, si hace su excursión, llega a las 10 de la mañana, el agüita, empecemos a caminar y entran a las 10, 11 de la mañana. A las 4 de la tarde ya van para afuera. Sí, y eso le estoy diciendo el prototipo del visitante, ¿verdad? Sí. Yo sé que hay excepciones y gente que se propone llegar de madrugada y todo lo que, o que se quedan acampando. Pero entonces la oportunidad de conocer animales la da un zoológico. O sea, ¿cuántos niños no han visto en un zoológico un tucán? ¿Cuántos van a poder ir a Tikal a ver ese tucán? Muy pocos. Muy pocos. ¿Verdad? Lo mismo monos, bueno, y no se diga animales de otros países, ¿verdad? Total. No cualquiera se va a echar el viaje al safari en Kenia, ¿verdad? No, Entonces aquí, estos animales y en todos los demás zoológicos son los embajadores, son los que dan el conocimiento y a través de un buen programa educativo, el amor al animal, el respeto, el entendimiento de que tenemos que vivir juntos. Y la convivencia, eso precisamente, ¿verdad? Es decir, ya no se habla directamente del hombre como especie superior, sino como el hombre, me refiero al tema de humanidad, o sea, no estamos hablando acá del ser humano, que comparte planeta junto con las demás especies. No está arriba, no está abajo, sino que somos iguales en esto y tenemos que ayudar a respetarlo. Si nosotros tenemos la capacidad del intelecto, pues inteligentemente creemos las condiciones para que podamos sobrevivir todos. Y todos esos ecosistemas son altamente frágiles. Entonces, si usted quita a un jugador del sistema, se le viene para abajo un montón de cosas. Un ejemplo es el jaguar, digamos. Sí. Que yo veo que hay un programa increíble de conservación de jaguar en un montón de países ahora, incluyendo Guatemala, que es como la parte superior de la cadena. Él es el que depreda, él es el que mata, ¿verdad? Pero si él no hace eso, nos llenamos de venados y los venados se comen un montón de pasto y entonces tenemos una degeneración de bosque. Entonces, necesitamos al jaguar que mate venados. Claro. ¿Verdad? Eso es algo, creo que todo está fríamente calculado. Se conoce lo que pasó con el parque Yosemite, ¿verdad? Que era con la reintroducción de los lobos. Que cuando cazaron a todos los lobos del parque, los caribús y justamente todos los venados no tenían predador, y lo que hicieron fue que se comieron todos los retoños de las orillas de los ríos. Entonces lo que hizo fue que se desbordaran los ríos. Es correcto. ¿Verdad? Entonces a partir de eso se empezó a lavar toda la tierra fértil, toda la cosa, y esa fue la misma muerte de los mismos venados, ¿verdad? Porque ya no tenían que comer inclusive, entonces fue peor, morían de hambre, volvieron a meter una manada de lobos y empezaron con lo mismo. Entonces se empezó a generar y hasta eso terminó convirtiéndose en que regresaron abejas. O sea, sí. ¿Qué cosa tiene que ver los lobos con las abejas? Seguramente había muchas plantas que eran consumidas por los herbívoros, sí. Y entonces ya no llegaban a producir flor, entonces ya no había abejas. Ya no había, exactamente. Entonces, sí. todo eso es una parte... Es un balance. Perfecto. Es un balance, exactamente, que es lo que se busca. Entonces, los zoológicos, que hay que entenderlo como tal, no son cárceles para animales, son oportunidades de educación, de conocernos como especie, sí. De conocer otras especies. Y mire, yo le puedo decir, por lo menos conozco al primer grupo de voluntarios que yo capacité. Sí. Le puedo decir que el 50% son biólogos. Entonces, claro. Usted despierta el interés en jóvenes en el zoológico para luego ir a hacer investigación, para luego ocuparse del cuidado de la naturaleza de esos hábitats. O sea, toda esta gente que ahora son adultos, trabajan en ONGs o hacen investigación, o aunque no trabajen en eso, desde su área, contribuyen a pasar el mensaje, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que podemos señalar a los zoológicos de un montón de formas, pero tienen un rol sumamente importante en educación a la población que vive en ciudades. Sí. Recordando para los que nos están escuchando, el libro ya lo pueden ustedes conseguir, está en preventa. Lo pueden, ahorita les doy el número de teléfono, pueden conseguirlo escribiendo al WhatsApp 5309-9296. Tiene un costo de 250 quetzales ya con envío incluido al área metropolitana. Correcto.
¿verdad? Para el No, país. ahí no, todavía no. Todavía no. Es una edición limitadísima de 500 ejemplares, así que si me preguntan a mí, yo regalaría esto. Creo que de una vez voy a hacer un par de pedidos acá de un solo antes que se me vaya y que me quede sin libros. Para poderlo regalar. Esto es muy importante, es para conocer un poco nuestra historia como guatemaltecos, entender que tenemos un tesoro guardado justamente en la zona 13, ahí en lo que antes era toda la gran finca La Aurora, pues ahora es Zoológico La Aurora. Se llama Parque Zoológico La Aurora, un homenaje en su centenario. Nos acompañó el día de hoy Lorena Calvo. Lorena, qué gustazo tenerla por acá y qué chilero platicar con ustedes. Gracias, muy amable. Entonces, este es un buen regalo navideño, así que por favor escríbanles. Seguramente ya me muero ganas de leerlo. Son 244 páginas de historias, anécdotas, fotografías, así que yo creo que vale la pena. Sí. Lorena, gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nos avise cuando sea la presentación. Ok, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias por escribirnos. Ok, gracias. Chao, nos vemos. Hasta luego. Buenísimo.